mis hermanos y hermanas, para que prestemos atención a tus palabras antes que oír la voz de la serpiente que intenta siempre desviarnos del camino y ponernos en contra tuya. Por eso, Padre, ruego por aquellos que están atravesando un tiempo de tentación, te suplico que los libre y que perdones, oh Dios de los cielos, muy probablemente el descuido en su vida espiritual. Perdona, Señor, nuestra negligencia en fortalecernos por medio de lo que tú nos has dado para alimentarnos, que es tu palabra, cual leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos, Señor. Gracias. Ruego por aquellos que también, Señor, tú conoces el corazón y sabes los momentos de angustia, de aflicción, de desesperanza que probablemente han asaltado sus vidas. Y te ruego, Padre, que en tu infinito amor, Dios mío, estas vidas que tú has comprado a precio de sangre, sean alumbradas por la palabra para que toda esperanza sea puesta en ti. No absolutamente nada de lo terrenal, sino que podamos precisamente hacer morir todo lo terrenal, poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Gracias, Dios. Gracias. Te damos por este momento y ruego que bendigas la vida, Señor, de tu pueblo, hoy reunido a través de estos medios, Señor. Alúmbranos por tu palabra. Amén. Bien, hermanos, quiero comenzar con una pregunta que había hecho Luis Miguel al final de la clase hace 8 días. La pregunta era acerca un poco de lo que era el dispensacionalismo tradicional y el dispensacionalismo progresivo. No voy a tomarme más de 2 minutos. La palabra dispensacionalismo hace parte de una serie de conceptos que se han venido trabajando desde hace algunos siglos con la idea de mostrar desde la teología que Dios ha venido actuando en diferentes tiempos de diferentes formas. Digamos que eso era lo del dispensacionalismo clásico o tradicional. 7 dispensaciones en las que se incluye la 7ª dispensación, que es el milenio. Pero a raíz de las inconsistencias del dispensacionalismo tradicional o clásico, surgió el dispensacionalismo progresivo, más o menos en la década de los 80 del siglo pasado, y que se fue avanzando en la década de los 90, y que muy seguramente los dispensacionalistas de hoy se consideran más progresistas que tradicionales o clásicos. El dispensacionalismo progresivo formula cosas que trata de conciliar los dispensacionalistas con los no dispensacionalistas. Y bueno, también le había comentado a Luis Miguel que muy seguramente en la próxima clase, donde ya comenzamos a hablar de las cosas del futuro, o sea, la doctrina de las últimas cosas, de lo que está por suceder, la escatología, es el término técnico. Allí hablaremos un poco más acerca del dispensacionalismo. Bien, amados, quiero terminar el tema de la cena del Señor. Quizá la abordamos, la mencionamos, pero hoy quiero comenzar por ahí hablando de la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, cuando nosotros vamos a la iglesia y vamos creciendo allí en la iglesia, somos bautizados, entonces se nos dice que ahora tenemos la posibilidad de participar de la cena. La cena del Señor en nuestros días es tomar una copita pequeña de jugo de uvas principalmente y un pedacito de pan. La cena tiene el origen en la Pascua. Si ustedes van y examinan en el Evangelio, la noche que fue entregado el Señor Jesús, como lo señala Lucas, dice que él, después de haber cenado, tomó el pan.
Eso significa que el Señor esa noche con sus discípulos celebraron la Pascua. Toda Pascua celebrada por los judíos tenía la presencia del cordero, o sea, tenían que sacrificar un cordero y comerlo todos los que estaban en casa. Esa era la forma como se había enseñado el ritual de la Pascua. Y Jesús ha venido de Galilea a Jerusalén y van a celebrar la Pascua en un aposento alto. Allí se reúnen, muy seguramente, aunque no hace mención Lucas, si está hablando de la Pascua, necesariamente tenía que haber un cordero porque una Pascua sin cordero no es Pascua. Así que esa noche allí hubo un cordero sacrificado, pero luego Jesús tomó el pan y la copa. Y a partir de ese momento Jesús instituye el pan y la copa como símbolo, como señal de su obra en la cruz, de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué no continuó la Pascua? Porque Jesús cumplió el ritual de la Pascua al ofrecerse él como el Cordero perfecto, el Cordero de Dios. Y si es el Cordero de Dios, entonces es perfecto y es suficiente, y a partir de ahí ya no se necesita sacrificar ningún cordero. Hasta ahí, los corderos lo que hacían era prefigurar el sacrificio de Jesús. Pero muerto Jesús, sacrificado él, ya no hay más sacrificios. Como dice Hebreos, él hizo un sacrificio una vez para siempre. Así que es importante que nosotros podamos ligar la cena del Señor con la Pascua. La Pascua es una palabra que en el hebreo connota pasar por alto. Y es que aquella noche, cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios pasó por alto las casas en las que un cordero había sido sacrificado y la sangre puesta sobre el poste o los dinteles de las puertas. Y esa familia ahí había comido la carne del cordero para luego emprender el viaje hacia Canaán. Eso sucedió allá, Éxodo capítulo 12 y 13, ustedes van a encontrar esa información. Los judíos en la época de Jesús habían vuelto a la práctica de la Pascua. Los judíos no siempre celebraron la Pascua. Hubo temporadas largas en las que ellos, por apartarse de la ley, pues no lo hicieron. Pero en los días de Jesús, los rabinos y las diferentes escuelas rabínicas habían instado a la celebración de la Pascua. Entonces iban judíos de muchas partes del mundo, conocido entonces, a celebrar la Pascua. Allí estaba Jesús con sus discípulos y Jesús fue obediente al cumplimiento de la ley. Pero luego de haber cenado, él dijo que a partir de ahí era la copa y el pan, los dos símbolos que nosotros vamos a tomar en cuenta para la cena. ¿Quién debe cenar? Hago la pregunta y me gustaría que alguno de los hermanos, si está en la posibilidad de responder, pudiera hacerlo. ¿Quién debe tomar la cena del Señor? Sonido. Ingeniero. Pastor, ¿quién debe tomar la cena? Pues tradicionalmente en la iglesia la toman los bautizados. Las personas bautizadas son las que participan de la cena. Bien, creo que el bautismo se convierte en un requisito en la tradición de las iglesias evangélicas para cenar. Pero el requisito para tomar la cena del Señor es el mismo requisito para el bautismo. Y el requisito que se tiene para el bautismo es que la persona crea en Jesús. De tal forma que cuando vamos a oficiar la cena, la conmemoración de la cena del Señor, recordando la muerte de Cristo, nosotros debemos preguntarle a las personas si han creído realmente
que la obra de Jesús, que la muerte de Cristo les ha librado de sus pecados y ha traído salvación a sus vidas. Si han creído en Jesús como su Salvador y como su Señor, no solo como Salvador, sino como Señor, y están llevando una vida en obediencia a la palabra de Dios, porque Él es el Señor, entonces esta persona puede cenar. Si no está bautizada, debería o podría hacerlo. ¿Qué pasa si toma la cena a pesar de creer en el Señor, pero aún no le han bautizado? ¿Qué sucede si toma la cena? Bueno, no le va a pasar nada, no va a caer ningún rayo del cielo para partirle en dos, tampoco va a sufrir de cáncer en el estómago a causa de haber tomado esto sin ser bautizado. Quisiera aclarar que existen mandamientos humanos, mandamientos de hombres, que muchas veces lo que hacen es limitar que personas que han creído puedan participar de una conmemoración, que es precisamente poner nuestros ojos en la obra de Jesús en la cruz. O sea que todo el que cree, porque hay personas que llegan a la iglesia, han creído, están creciendo en la fe, pero por alguna razón no han sido bautizados. Tal vez estoy pensando que todavía no ha llegado la fecha de los bautismos, pero antes de esa fecha de bautismos hay cena y se le dice, no, usted no participa porque usted aún no ha sido bautizado. Pero ese es un mandamiento humano. Eso no es un mandamiento bíblico. Ahora, lo ideal es que ya le hubieran bautizado. Claro que sí. Cuando uno observa en la iglesia primitiva, todos los que participaban de la cena del Señor, pues todos eran bautizados. ¿Cuál era la razón para que allí todos fueran bautizados? Era que apenas creían, de una vez los bautizaban. O sea que una persona manifestaba su fe en Jesús y de inmediato la persona era bautizada. De tal manera que al siguiente domingo, cuando iban a celebrar la cena del Señor, porque en la iglesia primitiva lo hacían cada primer día de la semana, allí había una celebración que se llama como, bueno, en algunas partes se le llamó el ágape. Toda la iglesia se reunía y participaba de la cena ese primer día de la semana. Y muy seguramente durante la semana habían bautizado hermanos porque habían creído. Hoy nosotros, a causa de que hay personas que dicen creer, pero que no hay fruto de realmente de su fe, todavía los demoramos un poco, pero algunos han creído de verdad. Y estas personas que han creído de verdad deberían tomar la cena del Señor. Ningún ministro oficiante de la cena debe señalar quién la toma y quién no. O sea, ningún pastor está autorizado bíblicamente para decirle a una persona que no lo haga o que sí lo haga. ¿Por qué razón? Porque el único que conoce el corazón es Dios. En la última Pascua y primera cena del Señor con sus discípulos, estaban los 12 y ahí estaba Judas. ¿No creen que Jesús debió haberle dicho a Judas que no tomara la cena? ¿Cómo es que Jesús le da la cena a Judas? Si Judas era un hijo de perdición, si Judas era un ladrón, Judas era un impío que andaba con los discípulos y que fue contado con los 12 para cumplimiento de profecías bíblicas. Ahora Jesús no le dijo, oye Judas, usted no puede tomar la cena, porque usted ya me vendió, porque usted me ha traicionado o porque usted es un ladrón. Jesús no le dijo eso. Jesús simplemente dijo, el que mete la mano en el plato conmigo en el momento de cenar, ese es. Y ahí fue donde algunos quedaron bastante confundidos por la razón de que todos metían la mano en el mismo plato. La cena no era platos distintos para cada uno. Era un mismo plato, un mismo pan y cada uno cogía un pedazo del pan y lo ensopaba y podía entonces comerlo y tomar la copa. De hecho, se considera que la copa era una copa grande donde estaba el vino y todos iban tomando, lo iban pasando. Pero Judas también tomó la cena y Jesús no le dijo que no lo hiciera. Si Jesús, siendo el maestro y siendo el Señor, no limitó a Judas y no le dijo que no lo hiciera,
quién soy yo o quién es el ministro que oficia y dice quién lo hace y quién no lo hace. Eso sería un acto bastante, ¿qué diría yo? Un atrevimiento. No es correcto. Uno lo que hace es decirle, hermano, si usted realmente ha creído en Jesús, puede tomarla. Si alguno no ha creído en el Señor y no ha puesto su confianza en Cristo, le aconsejamos que no lo haga, porque estamos frente a un símbolo de algo sagrado como es el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, amados hermanos, eso digamos como para aclarar. Si ustedes observan, el pasaje que más explica respecto a la cena del Señor es Primera de Corintios 11. Un pasaje que ustedes conocen, que lo han leído una y otra vez. Quiero hacerles una pregunta. ¿En qué consiste tomar la cena del Señor indignamente? Alguno puede dar respuesta. ¿En qué consiste tomar la cena del Señor indignamente? Eso va a aparecer allá en Primera de Corintios 11. Voy a tratar de leer un poco. Primera de Corintios 11, 17, Pablo dijo, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Bueno, ahí Pablo ya estaba diciendo que los corintios cuando se reunían no lo hacían para lo mejor, sino para lo peor. ¿A qué está haciendo alusión Pablo al decirles que se congregan para lo peor? ¿Acaso no se congregaban para conmemorar la muerte del Señor, para celebrar la cena como hermanos? ¿Cómo es que Pablo le dice que se han reunido para lo peor? Pues el versículo 18 comienza a explicar por qué la reunión de los corintios es una reunión profana. Dice, porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Qué profanaba la celebración de la cena del Señor en los corintios? Las divisiones que ellos tenían. ¿Qué clase de divisiones tenían? Ya sabemos que habían divisiones. Unos hablaban ser de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, otros de Cristo. Pero aquí, en este pasaje, adherimos algo más. Divisiones por clase social. Estaban los ricos y estaban los pobres al momento del culto. Y esas sociedades eran sociedades bastante clasistas. Lo cual, cuando se llega con esa clase de ideas, de prácticas culturales a la cena del Señor en la que todos somos iguales, porque cuando se reúne la iglesia y viene el doctor y viene el albañil y viene la hermana que es la abogada y viene también la hermana que trabaja en servicios domésticos y nos reunimos para la celebración de la cena del Señor, allí no hay títulos, allí no hay cartones, allí no hay gente de mejor clase. Allí están los hijos de Dios, lavados por una misma sangre y vivificados por un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Pero en la iglesia de Corinto, el problema es que sí había esa clase de divisiones. Ahora, luego Jesús, por medio de Pablo, hablando a la iglesia, le dice, porque es preciso que haya entre vosotros disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aquí entonces Pablo le dice, ustedes cuando se reúnen, no se reúnen solo a comer. Esto no es una fiesta para comer. Esta es una fiesta para recordar la muerte de Jesús y por lo tanto es una fiesta solemne, es una fiesta sagrada. Y cualquier motivación como las que tenían los corintios profanaba, manchaba el acto solemne y santo que es para Dios. Versículo 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces ustedes ya pueden observar que la cena del Señor en los corintios no era un pedacito de pan, era una comida.
Adicional a eso, llevaban creo que cada uno su buena jarra de vino o su buen odre de vino. Y dice Pablo que unos se adelantaban a participar de lo que llevaban. Cada uno llevaba preparada su comida y allí entonces se armaba un desorden. No esperaban que todos pudieran ir a la misma hora y hay una invitación de esperarnos los unos a los otros para participar de la cena. Ellos no lo hacían y se armaba desorden mientras algunos estaban probablemente todavía reflexionando sobre la lectura de las escrituras del Antiguo Testamento y algunos explicando, otros estaban por allá ya comiendo y eso era un desorden. Verso, bueno, al punto de que algunos comían y otros se embriagaban. ¿Ustedes cómo pueden ver a esta iglesia donde los hermanos resultaban borrachos? Algunos. Yo sé que cuando ustedes van a celebrar la cena del Señor, se han dado cuenta de que la copita tiene un jugo bastante fresco. Y además es poquito, que aún si fuera fermentado, usted no se va a embriagar. Pero allí parece ser que la copa era grande. Allí el vaso era lleno. Mire lo que dice también el versículo 22. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto no os alabo? Entonces, hermanos, mire, para ir recreando un poco el cuadro de las costumbres, del trasfondo cultural de este pasaje. Se reunían los hermanos, cada uno llevaba comida, pero había mucha gente pobre que no podía llevar nada en el día del Señor a la celebración. Y el que llevaba comida se adelantaba y se saciaba con lo que llevaba, pero habían personas que por su pobreza no podían tener allí alimento, no podían llevar allí la comida. Entonces Pablo dice que estos menosprecian la iglesia porque no entienden que este no es un club a donde se va a comer, que esta es la iglesia del Señor y que en la iglesia del Señor algo que liga a un creyente con el otro es el amor. Y si usted tiene comida, pero su hermano no tiene comida, usted debe practicar el amor para con su hermano. Y en ese momento, ¿de qué manera practica el amor? Partiendo el pan con el otro. Ahora, los que tenían dinero, comían ellos y dejaban a los pobres aislados y solamente los pobres miraban, siendo parte del mismo cuerpo, siendo la iglesia misma. O sea, ¿cómo es posible que eso pueda pasar en una congregación? Voy a imaginarme lo siguiente, hermanos. Termina el culto y entonces han preparado una cooperativa, ¿no? Y en la parte de afuera, allí vamos a hablar probablemente de que están vendiendo unas hamburguesas. Algún hermano de la iglesia o son para la iglesia. Y resulta que usted compra su buena hamburguesa, doble queso, doble carne, y empieza a comérsela, pero al lado suyo hay una hermanita que tiene 3 niños y ella no puede comprarle a esos niños ni para ella. Y usted devora la hamburguesa delante de esos niños y delante de esa mujer sin percatarse de la necesidad que esa persona tiene. Pregunto, aun cuando esa no es la cena del Señor, es una forma, solo para ilustrar, que a veces hablamos de amar a los hermanos, pero no practicamos tal amor del cual nosotros a veces hablamos. Entonces yo creo que a veces es preferible, si no tengo para darle al otro, entonces mejor o todos en la cama o todos en el suelo, como se dice por ahí tradicionalmente. Creo que está bien, no está mal de pronto comprar una hamburguesa, pero si vio que alguien no puede comprarla y quizá hay hambre en esa persona, pues por qué no partir la hamburguesa que usted tiene? ¿O por qué no brindarle una? ¿O por qué no brindarle a esos niños que quizá no comprenden cómo en la iglesia también son menospreciados por el simple hecho de que sus padres no tienen recursos? Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Por eso es que en el versículo 27, verso 27 dice,
De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿De qué trata la indignidad al tomar la cena del Señor? ¿O cómo una persona podría tomar la cena indignamente? Me gustaría que alguno de ustedes participara en la respuesta. Pastor, aunque el ejemplo allí habla acerca de las divisiones y de comer, glotonería y todas estas situaciones, pues solo considero yo que es un ejemplo de tantos actos que el ser humano puede hacer para desagradar o pisotear la sangre de Cristo. Y esto asociado a cuando se hace de forma voluntaria, ¿sí? No recuerdo el texto específicamente, pero habla acerca de cualquiera que voluntariamente pecare o retrocediera en este camino, pues es un ejemplo como si estuviera pisando la sangre de Cristo o no teniendo en cuenta la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, esa indignidad la asocio más que todo a menospreciar ese evento solemne y de forma voluntaria atacar o actuar contra los principios y parámetros que Cristo ha establecido para un creyente. Bien, gracias, hermano. Adicionaría a eso que en este pasaje la indignidad es, si Cristo es la manifestación del amor del Padre, al llevarle a la cruz para que muera por nosotros, porque dice de tal manera amó Dios al mundo, o sea que la motivación o el elemento motivador que hace que el Padre ponga a su Hijo en la cruz es el amor. Y si estamos recordando la muerte de Jesús, pero no hay amor entre los hermanos, es un acto profano. Estamos menospreciando la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que hace que en una familia puedan sentarse juntos alrededor de una mesa a almorzar o a cenar o a desayunar? Bueno, debe ser el amor. En la mesa se va a experimentar el amor familiar. Ahora, van a servir para todos. Y claro, creo que todos van a participar de ese almuerzo o de esa cena o de ese desayuno. Y cuánto agrada a los miembros de la familia reunirse porque se aman y comparten juntos. Aquí, esta iglesia se reúne, pero no ama. Y ahí es donde ustedes van a contemplar en Mateo 25 cuando el Señor dice, tuve hambre y no me diste de comer. Quiere decir, no me amaste. Tuve sed, no me diste de beber. No me amaste. El meollo del evangelio es el amor. Y si usted no ama a su hermano, y si yo no amo a mi hermano, entonces soy como Caín. Eso lo va a decir en la primera carta del apóstol Juan. Que si el que no ama a Dios no conoce a Dios. ¿Y cómo se expresa el amor hacia los hermanos? Sirviéndoles, haciéndoles el mayor bien. Esto no es un asunto de sentir cosquillitas en el estómago. No es un asunto de pronto de que veo al hermano y de inmediato vienen buenos sentimientos hacia él. No. El amor implica inclusive hasta amar a los enemigos. Y a los enemigos, los sentimientos que tenemos hacia ellos no son nada agradables. Pero la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Estos hermanos tratan a los otros hermanos peor que a enemigos, porque a un enemigo, según el Evangelio, hay que darle de comer, y estos no han dado de comer a los otros. Estos no atienden las necesidades de los otros. Estos solo piensan en su propio vientre, en satisfacerse ellos, en saciarse ellos.
La iglesia de Corinto, por eso nos va llevando del capítulo 11 al 12, que habla de los dones, y luego al 13, que nos habla del amor. Y nos va a decir al final, en el 13:8, nos va a decir lo siguiente respecto a los dones, de los que a veces tanto hablamos, y dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, como que la iglesia de Corinto se jacta de tener dones, pero ¿qué es lo que no tiene? No tiene amor. Y se jacta de algo que al final dejará de ser. Pero nos va a hablar Pablo en el capítulo 13 de que el amor nunca deja de ser. Y vuelvo a repetir, puede ser que con un hermano yo tenga algunas diferencias, porque suele pasar en medio de la congregación que tengamos diferencias. Y no es en el momento de la cena que yo voy al otro y le digo: hermano, perdóneme, para poder cenar. Creo que esos actos a veces son muy hipócritas. Aun cuando yo tenga diferencias con el otro, las diferencias que yo tenga con mi hermano no me deben impedir a mí de ayudarle. No me deben impedir a mí de orar para que Dios derrame sobre la vida de él cada día más de su gloria. Aunque tenga diferencias con él y sé que está enfermo, yo debo correr entonces a auxiliarle. Yo debo ir entonces a ver en qué puedo ser útil, aunque tenga diferencias. ¿Qué es lo que hace que pueda superar la diferencia con mi hermano? El amor. Entonces, amados hermanos, la iglesia de los Corintios toma la cena indignamente porque no lo hacen impulsados por el amor. Esa es la gran indignidad. Y ahora, como dijo Carlos Cañas, no solamente aquí en el capítulo 11, obviamente está relacionándose con la cena, pero hacemos muchas cosas indignas delante del Señor en otros momentos de nuestra vida eclesial, no solo en la cena. Quizá hay veces cuando estamos levantando las manos y adorando a Dios y diciéndole que lo amamos, no estamos amando a nuestros hermanos y por lo tanto mis manos levantadas no son aceptables, no son agradables, no hay un culto racional, no hay un culto que complazca al Dios eterno, porque antes que esas obras, antes que esas expresiones, Dios quiere ver en sus hijos amor de los unos a los otros. Algo así como, por ejemplo, el Día de la Madre. Entonces llegan los hijos y el hijo trae regalo y la hija trae regalo y el otro hijo trae regalo, pero entre los hijos no se hablan. Se aborrecen los hermanos delante de su mamá. Todos trajeron regalo a ofrecerle a la mamá y a aplaudirla y a decirle a la mamá que la quieren. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que la mamá de esos muchachos va a estar complacida? No. Yo creo que ella podría decirles: mire, ¿sabe qué? No me traigan nada. No quiero recibir nada. Yo solo espero que ustedes se amen, se respeten, se valoren, se cuiden, se ayuden. Solo estoy tratando de ilustrar la importancia del amor en la vida de la iglesia. Eso hace que el canto, que la cena, que el bautismo, que la oración sea acepta, sea agradable delante del Señor. Así que, amados hermanos, si tienen alguna pregunta, es el tiempo para preguntar. Carlos Cañas. Pastor, bueno, como 4 preguntas, pero vamos en orden. La primera, entonces, ¿de dónde parte la tradición dentro de las iglesias solo pues partir un pedazo de pan y una copita de jugo, de mora, de vino? Sí, pues aquí vemos un ejemplo que en medio de esos 2 elementos hay una cena, ¿sí? Segundo, profundizar un poquito acerca de la consecuencia de tomar la cena indignamente que viene en los versículos posteriores.
Y entendiendo que la cena es igual, pues es igual, no es un símbolo como el bautizo, pero en general es una vida que debe ser digna delante del Señor. Estas consecuencias de la cena son aplicables al continuo vivir del creyente. Bien, vamos entonces a tratar de explicar un poco o dar una respuesta a la primera. Cuando uno empieza a hacer la revisión de los rituales de la iglesia, de las ordenanzas o sacramentos de la iglesia, encontramos desde hace ya, desde la Edad Media, encontramos nosotros que la iglesia, algunos llegan a considerar que probablemente era porque eran multitudes de personas las que iban a estos oficios, sobre todo desde el siglo IV en adelante, que era por orden del gobernante que todos eran cristianos. O sea, allí no eran cristianos por conversión, eran cristianos por el decreto del emperador. Y entonces se podría usted imaginar, todos tenían que ir al templo y todos querían allí pasar como cristianos. Eso hacía que se hiciera imposible porque eran multitudes. Ahora sí, Jesús pudo multiplicar los panes y los peces para 5,000 y más personas, pero el cura no lo podía hacer. Quiero decir, el representante de la iglesia en la Edad Media no lo podía hacer. Entonces, muy tempranamente encontramos ya solo un pedazo de pan o un pan pequeño, algo muy pequeño, y la copa. Inclusive no había vino para tanta gente. Por eso en la Iglesia Católica quedó la costumbre de que solo le dan al comulgante la hostia, no le dan el vino se lo toma el cura solo. Entonces, él es el que corre el riesgo de embriagarse, ¿no? No el feligrés. Pero eso viene desde muy temprano. Como las iglesias cristianas tienen raíces en el catolicismo, porque desde el siglo XVI las iglesias reformadas o protestantes salieron del catolicismo, muchas de las costumbres también fueron llevadas. Entonces Lutero siguió celebrando la Eucaristía o la comunión, la siguió celebrando tal como el rito se hacía en la Iglesia Católica. De igual forma lo hicieron los otros reformadores y fue quedando como una herencia en el rito para las nuevas generaciones. Así que, hermanos, hasta nuestros días, algunos dicen que quizá la iglesia lo hizo inicialmente para evitar que la gente cometiera otra vez el error de los corintios. Bueno, puede ser, pero también es una tradición. Si algún día de estos ustedes deciden hacer una cena más suculenta, bueno, creo que no estaría mal, ¿sí? Pero, no sé, la fe de algunos podría incomodarse, la fe de algunos podría debilitarse, ¿sí? Y quizá juzguen ese acto como algo no santo. Entonces, bueno, la verdad es que si le dan un pan a cada uno, no pasa nada. Y si le dieron un pellizco de pan a cada uno, pues tampoco. Lo que importa aquí no es la cantidad, sino los dos elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. La primera. La segunda tenía que ver con la indignidad. Sí, pastor, como profundizar un poquito acerca de las consecuencias que menciona allí tomar la cena indignamente. Bien, Pablo dice que el tomar la cena indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, la alusión cuerpo del Señor puede estar haciendo alusión a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el que no discierne qué es la iglesia podría simplemente profanar el acto solemne de la cena. Hay que discernir el cuerpo, significa hay que discernir que somos la iglesia y debo tener claro qué es ser iglesia de Cristo y que mi hermano es miembro de la iglesia de Cristo. La consecuencia que Pablo habla allí dice que algunos han enfermado y otros duermen. Eso significa que habían muerto a causa de una disciplina del Señor. Ustedes van a observar que muy tempranamente en la iglesia el Señor ajustó a algunos para dejarnos evidencia de que le molesta tremendamente
actos que no lo honran, que no lo glorifican. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira llevaron una ofrenda grande a la iglesia, pero ellos habían propuesto en el corazón darla toda, pero cuando tuvieron el total de lo vendido, ellos dijeron, no, eso es mucha plata para la iglesia. Digamos que la vendimos en tanto y el resto lo cogemos para nosotros. Mintieron. Y por mentirosos, por tacaños, por avaros, los dos cayeron muertos. ¿Usted se puede imaginar donde el Señor siga haciendo esa clase de disciplinas? Bueno, yo creo que no, sería un problema muy serio, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Allí también en la iglesia de Corinto, por lo que uno encuentra acá, el Señor muy seguramente disciplinó a algunos con la muerte y a otros con enfermedades para mostrar el Señor que nos acercamos a Él con todo el respeto. O sea, esto no es de juego. Quisiera aclarar algo. Hay iglesias donde se les da la cena a los niños. Yo personalmente no veo mal que a los niños se les participe de la cena, pero cuando los padres tienen un trabajo de discipulado con sus hijos, cuando los padres disipulan a sus hijos, de tal manera que el niño puede entender y sirve como el elemento pedagógico para hablarle del sacrificio de Jesús, y el niño puede entender de qué se trata, yo no le veo problema que un niño la tome. Es que no ha sido bautizado. No, es que el problema no es que sea bautizado. Quizá el niño cree, y si cree, no hay lío. Ahora, eso no es indignamente, pero no es para todos los niños, porque algunos creen que eso es una golosina y cuando vuelven la cena del Señor, una golosina para los niños, creo que no estamos haciendo algo correcto. No está bien, ¿ya? Entonces, en esa medida sí creo que hay que prestar bastante atención. Hay personas bautizadas que no deberían tomar la cena porque no manifiestan con sus vidas fe en el Señor Jesús, no manifiestan confianza en Cristo. Creo que había una tercera pregunta que decía acerca de si también en otras cosas, creo. Sí, pastor, entendiendo que la cena es un simbolismo, igual que el bautismo, que tiene una representación espiritual, pero que en realidad pues es un continuo vivir del creyente, el que debe ser digno. Las consecuencias de esta cena, pero ya dice que actualmente, ¿qué tal donde Dios nos juzgara como juzgó en ese tiempo, ¿no? Que si estas consecuencias también fueran aplicables a cada momento de la vida del creyente. Sí, gracias. Es más, inclusive si uno retrocede en la Biblia va a encontrar que Dios fulminó a 2 hijos de Aarón por haber ofrecido fuego extraño. Quiere decir que fueron y prendieron los incensarios de un fuego que no era del fuego del altar. Y ofrecieron, y uno dice, pero bueno, pero al fin y al cabo era fuego. Sí, pero la ordenanza divina era que tenían que poner el fuego del que estaba en el altar. El fuego que estaba en el altar no lo encendió ni Moisés ni Aarón. El fuego que estaba en el altar lo puso Dios directamente. La idea de los sacerdotes era que nunca dejaran extinguir ese fuego. Y en los días de los muchachos hijos de Aarón, encontramos que Dios los enjuicia y Dios los fulmina de inmediato. Más adelante uno va a encontrar sacerdotes profanos como Elí, como sus hijos. Y aunque ofrecieran en el templo, no cayeron fulminados de una vez. Eso es porque Dios hace un evento en el cual nos muestra cuánto le disgusta y cuánto merecen los que viven indignamente delante del Señor. Ahora, yo quiero también aclarar, ninguno de nosotros es digno. Ninguno de nosotros tiene dignidad propia. Si hoy estamos aquí, hermanos, estudiando la palabra y podemos disfrutar la lectura y la oración y el canto y la reunión de la iglesia, no es porque nosotros seamos dignos, es porque la dignidad de Cristo
al Él venir a morar en nosotros, entonces Él nos hace ahora aceptos en el amado. Somos aceptos en Cristo. Cualquiera que se acerca diciendo, Señor, me acerco a tu presencia porque he vivido esta semana sin mentir, sin haber tenido pensamiento lujurioso, sin haber tenido envidia. Bueno, empieza a alabarse. Ese es un fariseo. Y como fariseo merece entonces también el juicio de Dios. Nosotros nos acercamos a Cristo diciéndole, como lo hizo el publicano, sé propicio a mí que soy pecador. Y la palabra de Dios dice que el publicano fue el que salió justificado de la presencia de Dios. El otro fue enjuiciado por las palabras de Cristo. Bien, no sé si haya otra pregunta. Luis Miguel. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, mirando el libro, Gruden todo el tiempo durante el capítulo, él menciona la cena del Señor, la cena del Señor. Y pues nosotros venimos con Y pues nosotros en lo que llevamos en el camino del Señor, hemos siempre escuchado el término la Santa Cena. ¿Qué tan acertado podría ser ese concepto para la ceremonia que se está celebrando en ese momento? Bien, hermanos, creo que la expresión Santa Cena hace parte de las tradiciones nuestras. Hace parte de la tradición. Yo no pensaría que con eso pequemos, pero tampoco puedo decir que con eso estemos afirmando algo que tenga realmente esa característica. Me explico. Si hablamos de la Santa Cena, deberíamos hablar del santo culto, de la santa canción, de la santa oración, del santo bautismo, pero solo lo aplicamos para efectos de la cena, ¿ya? Es porque es una herencia católica. En la herencia católica, el asunto era que la comunión, eso era para el que se haya confesado, para el que ya no tenga pecados, y era tan santo esto que la persona no podía morder la hostia, ¿no? No sé cuál de los hermanos ahí pudo haber sido un buen católico. Hablo del católico come hostias. La persona que iba a la iglesia católica se confesaba y luego comulgaba. Yo me acuerdo porque yo hice la primera comunión y ¿cómo se llama? En la catequesis que nos daban, se nos decía, usted no puede morder la hostia después de consagrada, porque después de consagrada es el cuerpo de Jesús y usted no puede morder a Jesús. Eso nos lo decía el sacerdote del pueblo. Hermanos, entonces ese concepto de que la cena es la Santa Cena, de hecho la Iglesia Católica habla de la Santa Misa. Nosotros solo heredamos lo de la Santa Cena, lo del Santo Culto no. Pero es una tradición y la verdad es más preciso decir la Cena del Señor porque es lo que la Biblia menciona. Algunos hermanos también en otro escenario han preguntado que si se puede hacer con vino fermentado. ¿Qué pasaría si usted va un día a una iglesia y está allí de visita y se da cuenta de que están tratando de compartir la cena, pero cuando se acercan usted se da cuenta de que la copita tiene vino fermentado? ¿Tomaría o no tomaría? ¿Quién dijo ahí que repetiría? Creo que algunos estarían diciendo, uy, yo me repito. No, algunos consideran que no es correcto, pero la verdad es que el vino que Jesús muy seguramente utilizó era vino fermentado. La razón, los judíos, cuando vendimiaban la cosecha de la vid, ellos no tenían neveras para guardar la pulpa fresca
sin que comenzara ese proceso de oxidación en el que la glucosa se va volviendo alcohol por la presencia del oxígeno. Como no tenían eso, ellos echaban el jugo fresco en odres o bolsas de cuero y lo ponían, lo guardaban. Y ahí tenían vino para el resto del tiempo hasta que llegara la nueva cosecha. De tal forma que es muy probable que el vino que Jesús usó haya sido un vino fermentado. Inclusive en las bodas de Caná de Galilea, el agua convertida en vino, según el maestresala, tenía que ser un vino de fermento. Para los judíos, el vino fermentado no era un pecado. De hecho, Pablo le aconseja a Timoteo, a causa de las frecuentes enfermedades, tomar un poco de vino. No le dijo mucho vino, le dijo un poco de vino. Solo para mencionarles que hay iglesias en otras latitudes. O sea, nos salimos de Colombia y vamos a iglesias en otro contexto geográfico del mundo y ustedes van a encontrar allí que la cena la hacen con vino fermentado. Y usted está en otra parte del mundo, está por allá haciendo turismo, fue a una iglesia y ese día usted la toma o no la toma. Y si no la toma, condena a los hermanos que la toman, porque creemos que tiene que ser con vino fresco. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo con vino fresco, pero otras personas no la tienen. Así que, hermanos, solo para aclararles eso, preferiblemente hacemos el jugo de las uvas y nos lo tomamos, ¿ya? Pero en otras partes, inclusive quiero decirles que hay partes del mundo donde la iglesia no utiliza jugo de uvas. Le toca utilizar alguna otra sustancia porque no tienen acceso a las uvas. Tendrán acceso a algunas frutas propias, autóctonas, y lo harán con el zumo de algunas frutas de su región. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, en una colonia por allá en el Amazonas, donde los indios no cultivan uvas. Y usted es el misionero y está allí en medio de los indígenas predicando el evangelio y les va a enseñar sobre la cena del Señor. Entonces va a tener que caminar unas 10, 12 horas en una lancha y luego tratar de buscar manera de llegar a alguna población a comprar uvas para luego regresar. Cuando llegue ya la uva está muy fermentada. No, estoy echando broma. Quiero decir es que tal vez allá en ese contexto tengan que buscar alguna fruta, algún zumo de frutas con el cual puedan hacer el jugo. Recuerden que el vino no solo se hace de uvas, el vino también se hace de otras frutas. Bien, voy a avanzar. Si no hay Pastor, una última pregunta. ¿Con qué frecuencia se debe realizar la cena del Señor? Muy interesante la pregunta. Nosotros bíblicamente no tenemos una frecuencia dada por el Señor ni por los apóstoles. Jesús dijo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, él dijo todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Pero él no dijo cada 8 días, cada mes o cada año. La Pascua se celebraba cada año. Y de alguna forma, pues la cena era como una especie de continuación, solo que en la iglesia primitiva hay evidencia de que lo hacían cada 8 días. Otras iglesias lo hacen cada mes, al menos discípulos de Cristo tienen la costumbre de hacerlo cada mes. No hay ningún problema. El Señor no habló acerca de la frecuencia, solo dijo que cada vez que lo hiciéramos en memoria de Él. Bueno, hermanos, estamos ya terminando la parte que habla de la doctrina de la iglesia. Hay muchas cosas, hermanos, que ustedes van a encontrar ahí en el libro de Gruden. Con algunas estoy de acuerdo, con otras no, pero el trabajo de ustedes es leer el texto de Gruden, probablemente buscar otras teologías. Quizás si ustedes pueden descargar la teología de Lois Berkhoff, es una también muy buena teología.
para que ustedes puedan seguirse apoyando y mirando otras posiciones. Tal vez la teología de Charles Hodge también es recomendable. Y bueno, podríamos hablar de otras teologías, pero por ahora era tratar de que ustedes se aproximen a estos temas. Voy a hablar un poquito de los dones del Espíritu, que también están dentro de este tema de la iglesia, los dones espirituales, que ya estábamos hablando de que son herramientas que Dios da. ¿Cuántos hay? Es una pregunta que hace el autor en el capítulo 29. ¿Cuántos dones hay? Y bueno, él en un cuadrito que hace más adelante nos va a mostrar 22. Podríamos tal vez diferir un poco de la cifra, otros tal vez puedan encontrar menos o más, pero Gruden los plantea acá de diferentes pasajes bíblicos, como Primera de Corintios 12, del el verso 18, del 8 al 10, Efesios 4, 11, Romanos 12, del 6 al 8, Primera de Corintios 7, 7. Bien, el asunto es, otra vez, cada vez que ustedes se encuentren en un pasaje bíblico, una lista de cosas significa un etcétera. Bajo ese principio, entonces, yo no podría decir que los dones espirituales son 9, porque están en Primera de Corintios 12, y alguno en cierta ocasión dijo, ¿no sabe contar? Mire, ahí hay 9. Le dije, sí, ahí hay 9, pero 9 más los que están en otros pasajes, pues obviamente la cifra va a aumentar. Pero en los distintos pasajes donde se nos habla de los dones, hermanos, encontramos lista, lo cual significa que son muchos los dones. Primera de Corintios 12 dice que hay diversidad de dones, o sea, multitud de dones. Así que no podría yo darles una cifra de cuántos dones hay. Aclaro, una cosa es un don, otra cosa es un ministerio. La palabra talentos, creo que lo habíamos tocado en algún momento, que son muy utilizados ese término en la iglesia. La Biblia no habla de talentos. Ustedes van a revisar todos estos pasajes que nos da Gruden y habla de dones. ¿De dónde apareció el término talentos? Eso hace parte también de la tradición evangélica. Y algunos dicen que talento es una capacidad natural y que el don es algo sobrenatural. Y bueno, la verdad, no dice la escritura que todo lo hemos recibido de Dios y que por eso el hombre no puede jactarse de nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, los dones son diversos, multitud. Y si yo miro el cuadro, voy a encontrar dones como, por ejemplo, generosidad, ayuda mutua, liderazgo, o sea, el de presidir, el caso, por ejemplo, de la administración y tantos otros dones como milagros, como lenguas, como traducción o interpretación de lenguas, como profetas, evangelistas, bueno, enseñanza, servicio. Todos esos son herramientas con las que Dios equipa a la iglesia. Hermanos, en el tema de los dones es importante entender porque también hay dos corrientes muy fuertes en medio de las iglesias y en el campo de la discusión teológica hacen presencia y son que algunos dicen que los dones han cesado y otros dicen que los dones han continuado. Entonces se conocen como los cesacionistas y los continuistas. Yo quisiera decirles que yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa? Que Dios seguirá equipando a su iglesia, dándole los dones que Él considere para el tiempo específico que esté viviendo la iglesia. Es visible eso. Dios sigue levantando dones de enseñanza, de predicación,
Algunos me hablan de milagros, hablan de sanidades, y hay que entender que en aquellas épocas, hermanos, cuando el sistema de salud era tan precario que una fiebre mataba. Aquí aclaro lo siguiente, hermanos, ya que toco el tema. La iglesia tuvo la posibilidad de ser usada en una época en que no había un desarrollo en el campo de la medicina, y como dije, cualquier fiebre podía matar. La iglesia fue utilizada por Dios para ayudar a personas enfermas por medio de oración, y muchas personas fueron sanadas. ¿Qué significa? ¿Que el Señor ya no sana? No, el Señor sí sana, claro, pero Dios ha dado dones de sabiduría a la gente, a los hombres, para poder también fabricar medicamentos, y nosotros podemos hacer uso de medicamentos y saber que eso también viene de Dios. En las épocas, por ejemplo, cuando Santiago habla de ungir al enfermo con aceite, esa fue una práctica en el siglo primero, en los primeros siglos. Lo curioso es que la iglesia sigue aplicando aceite a los enfermos. Voy a explicarlo de la siguiente forma, ¿no? No sé si conocen la historia de una mujer que metía el pescado al horno. O sea, tenía un horno y esta señora metía el pescado al horno y le cortaba la cabeza y la cola y ponía sobre el resto la cola y la cabeza sobre la otra parte del cuerpo. Y siempre lo hacía así. Un día a alguien le pareció curioso porque siempre que le vio poner en el horno al pescado, ella siempre hacía lo mismo. Y le preguntaron, ¿y usted por qué hace eso? Y ella dijo, porque mi mamá lo hacía. Entonces fueron y le preguntaron a la mamá de la muchacha, y la mamá dijo, pues a la verdad es que mi mamá también lo hacía, o sea, la abuela de la muchacha. Fueron a la abuela de la muchacha y ella dijo, mi mamá, o sea, la bisabuela, y para esa época todavía la bisabuela vivía. Entonces fueron y consultaron a la fuente más autorizada en ese momento, que era la bisabuela, y ella dijo, sí, es que en mi casa yo tenía un horno chiquitito y a mí me tocaba cortarle la cabeza y la cola para poder hornear todo el pescado. Pero la bisnieta tenía un horno grande, no tenía por qué hacerlo. Eso está pasando en las iglesias. Voy a explicarlo de la siguiente forma. El aceite en el siglo primero y mucho después, el aceite era utilizado como la base para colocar ahí perfumes, o sea, especias aromáticas. Y las especias aromáticas, para que no se disipen tan rápido, eran colocadas en una base de aceite. Es más, si ustedes saben de perfumes, sabrán que los perfumes más finos no son en base etílica, sino en base de aceite. Bueno, en las épocas antiguas, el aceite era utilizado para esas especias aromáticas. Pero no solo era para la perfumería. El aceite en ciertos objetos, ¿cómo diría yo? Vasijas de aceite, colocaban hierbas medicinales como analgésicas, hierbas que servían probablemente hasta la marihuana. Lo que pasa es que no la habían descubierto. Pero yo estoy exagerando, espero que ustedes no me vayan a malinterpretar. Que yo vengo del contexto rural, y en el campo donde yo me crié, cogían las hojas de la marihuana, la metían en una botella de alcohol, y cuando una persona tenía dolor de cabeza, no había cosa mejor para quitar el dolor de cabeza que el alcohol impregnado por la sustancia de la marihuana. Bueno, quiero decir que cuando niño yo conocí la marihuana, pero no me la fumé. Allí la usábamos, era para estas cosas del dolor. Ahora, el aceite del que está hablando Santiago era aceites utilizados en el campo de la medicina en el siglo primero, aceites que tenían hierbas o sí, extractos de plantas analgésicas para ayudar a quitar la fiebre
y el dolor. Era algo así como el acetaminofén de la época. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estaba diciendo Santiago es, bueno, si ustedes van, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Lo que el Señor estaba diciendo es, utilicen aquellos recursos que están también ahí para ayudar en el campo de la salud. Pero algunos hermanos se quedaron utilizando el aceite sin saber por qué. Cuando hacemos la investigación del contexto cultural, nosotros nos encontramos con eso y por eso tenemos que corregir nuestras prácticas. Creo que yo gasté bastante aceite en algún momento de mi vida ministerial. Eso, si no había aceite Johnson, había que usar el aceite de la cocina, pero había que echarle aceite. Pero eso no corresponde, amados hermanos, a una interpretación correcta del texto. Entonces, algunos creen que hay aceite ungido. He escuchado hermanos que dicen, no, es que este aceite está ungido. Los evangélicos critican al cura porque bendice el agua, pero los evangélicos bendicen el aceite. En la iglesia católica hay agua bendita y los evangélicos tienen aceite bendito. Hermanos, tenemos que salir de esa serie de supersticiones que no glorifican y que no agradan al Señor. Yo lo digo con mucho temor, si lo practicamos tenemos que empezar a revisar esas cosas, pedirle perdón al Señor porque heredamos cosas y las estamos continuando y las estamos legando a otras generaciones, pero no haciendo un ejercicio de interpretación bíblica. Somos demasiado pegados a las tradiciones evangélicas. No hay un aceite especial para curar enfermedades. No hay un aceite especial para echar demonios. No existe. Es más, Jesús no usó aceite en ningún momento. En algún instante Jesús, por ejemplo, lo que hizo fue escupir en tierra y hizo lodo, ¿verdad? Escupió en la tierra, hizo lodo y le echó lodo en los ojos del ciego. Deberíamos hacerlo así entonces para curar los enfermos. Pero menos mal no se nos ocurren esas cosas, ¿no? Ahora la escupidita ungida, ¿no? Para hacer barrito y barrito ungido, ¿no? No faltan estas cosas, ¿no? Así que, hermanos, necesitamos centrarnos más en las escrituras y crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Pastor, disculpe, tengo una pregunta. Hable duro, ¿no? Sí, señor. La Biblia relata algunos pasajes donde utilizaban el aceite para ungir a los reyes. Sí, gracias. En toda la ordenanza del tabernáculo, Dios había ordenado que tuviesen el aceite de las olivas para el alumbrado del tabernáculo, pero también Dios habló de que usaran aceite machacado sacado de machacar olivas y le colocaran unas esencias aromáticas para ungir sacerdotes y reyes. Principalmente encontramos a estas personas a las cuales les echaban. ¿Qué significaba eso? Eso era un perfume. Eso era realmente un aceite con especies aromáticas. Ahí ya no eran medicinales, porque la persona ungida para sacerdote o para rey no era porque estuviera enfermo, era para que fuese impregnada de un olor fragante delante de Dios. Y era una manera algunos lo toman como un símbolo del Espíritu Santo. Porque lo que hace que un creyente huela a Cristo es el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios es un cadáver, y un cadáver huele maluco. La fragancia de un nuevo nacido, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, la da el Espíritu Santo. Ahora somos olor fragante delante del Señor, gracias al Espíritu de Dios que fue puesto y hemos sido ungidos con su Espíritu. No sé si respondí. Bueno, vamos a avanzar, hermanos, y
En cuanto a los dones, no quisiera referir más. Hay que entender que, por ejemplo, el trabajo pastoral es un don. Ser pastor es un don. Ser un predicador es un don que Dios da. Enseñar las escrituras es un don. Ayudar al necesitado es un don. Servir al otro con ese deseo y con ese amor por el otro son dones espirituales. Los hermanos que administran, quisiera aclarar algo. Yo sé que acá en el grupo hay hermanos que tienen sus negocios. Oído a esto, ese don de administración que aparece en la Biblia no es solo para administrar en la iglesia. Si usted tiene un negocio, una empresa y usted es el administrador, debe reconocer que ese don se lo dio Dios y que por lo tanto la administración que usted haga en su negocio, en su empresa, tiene que ser para la gloria de Dios. Usted no debe administrar como administran los impíos, tratando de evadir el impuesto, tratando de hacer las cosas por debajo de la mesa. No, un cristiano que tiene el don de la administración, administra con pesa justa, con balanza justa, porque el Señor que ahora mora en él hace que este hombre pueda hacerlo o esta mujer pueda hacerlo. Y administrando un negocio, una empresa, este hermano es un siervo o una sierva de Dios. No son solo siervos de Dios los que se paran en el altar. No solo son siervos de Dios los que cantan o predican ahí en la plataforma. Son siervos de Dios todos los que Él llamó a esta gloriosa salvación y servimos a Dios en los distintos campos. Si usted, por ejemplo, es docente, está en un colegio enseñando niños, el don de la enseñanza se lo dio Dios y por lo tanto enseña correctamente, enseña la verdad. Eso significa que usted puede enseñar matemáticas, puede enseñar geografía y usted puede explicar que Dios es el Dios de las ecuaciones, que Dios es el Dios de las montañas, en el sentido de que Él lo creó todo. Quizá le van a expulsar del colegio, pero usted debe enseñar conforme a la verdad. Debe enseñar bajo principios bíblicos, no engañando al niño, al joven, sino hablando con verdad. Así que todos somos siervos de Dios, unos en la parte eclesial, otros en la parte laboral, otros, amados hermanos, probablemente en el campo de la medicina, de la educación, bueno, en los distintos escenarios donde el creyente hace presencia, ahí usted debe decir, soy un servidor de Dios. Por ejemplo, ¿consideran ustedes que José, el hijo de Jacob, fue un siervo de Dios? ¿Sí se acuerdan de José, el muchacho que salió desnudo? Bueno, pregunto, ¿él fue un predicador? No. ¿Fue acaso un salmista de la época? No. ¿Fue un sacerdote? No. ¿Qué fue? Un administrador. Uno que administró la gran hacienda de Faraón. Y allí hizo que el nombre de Dios fuera honrado. Y no solo él, Daniel, en Babilonia, en una nación pagana, tan idólatra como ninguna otra. Daniel fue un siervo de Dios, pero no fue sacerdote, no fue predicador, no fue un profeta en el sentido como quizá lo viéramos hoy. Él fue un administrador allí porque fue uno de los 3 sátrapas principales puestos por Nabucodonosor. Y un sátrapa no era un profeta, un sátrapa era un administrador que tenía a cargo una cantidad de provincias babilónicas. Claro, él adicional a eso fue profeta, pero su trabajo en Babilonia fue el de administrador. Así que, hermanos, Tabita, la sierva de Dios, la discípula de Jope, no era una predicadora, no era una profeta. ¿Qué era Tabita? ¿Se acuerdan de Tabita? Dorcas. ¿No se acuerdan? Bueno, esta mujer era una señora que hacía con sus manos ropa para la gente.
O sea, podría decir que era una modista. Y esta mujer usó su trabajo, su profesión, para que Dios fuera glorificado en la medida en que ayudaba con el fruto de sus manos de hacer prendas para otras personas, para las viudas, para los huérfanos. Esa mujer fue una sierva de Dios y no estaba parada en un púlpito. Solo para aclararles que no solo es siervo de Dios el que se para en la tarima de un lugar de culto. Usted es un siervo de Dios donde quiera que Dios le ha colocado. Hermanos, dentro de 8 días vamos a estar comenzando un tema bastante controversial. Es el tema de la doctrina que sigue. La doctrina del futuro o doctrina de las últimas cosas o los eventos del porvenir. Eso es escatología. Entonces, quiero pedirles que en lo posible hagan la lectura. Ahora, hagan lectura crítica, ¿no? del texto. Yo estoy sugiriendo leer estos materiales, pero ustedes saben que necesitamos realmente pensar bíblicamente. El texto clave, el texto maestro es la Biblia. Y estos autores nos ayudan, pero son hombres, se pueden equivocar. Lo que yo diga también está ahí para el escrutinio, está ahí para ser juzgado lo que se diga desde las Escrituras. Por eso les he instado a leer y a leer la palabra, a leer la Biblia una y otra vez, leyendo la Biblia para poder tener un buen conocimiento del texto sagrado. Entonces, dentro de 8 días vamos a estar hablando del retorno de Cristo, la venida de Cristo. Hay muchas cosas que se dicen, hermanos, y queremos hablar si son ciertas, no son ciertas. Algunos hermanos están hablando del rapto. ¿Hay rapto? ¿No hay rapto? ¿Qué es el rapto? ¿Sí? Cosas de esa naturaleza queremos abordarlas. Así que, hermanos, yo esta semana le avisaré al pastor Daniel de cuándo voy a ir para que tengamos un seminario intensivo y poder allá cara a cara intentar dar algunas respuestas, pero sobre todo también poder profundizar en algunas de las doctrinas que aquí estuvimos viendo. Entonces pronto estaré por allá visitándoles. Va a ser un gusto. Me agrada mucho poder visitarles. Entonces, amados hermanos, no es más por hoy. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, recuerden que por el WhatsApp usted puede hacerlo. A veces no respondo tan rápido, perdónenme, pero bueno, yo en algún momento sacaré el ratito para responderles. Vamos a orar. Me gustaría que alguno de ustedes haga la oración. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, mi Dios amado. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de ti, Señor, para escudriñar tu palabra, Padre Celestial. En esta palabra, Señor, encontramos, Padre Celestial, la vida eterna, Dios. Encontramos, Padre Celestial, el camino correcto por el cual debemos andar, Señor. Gracias porque cada paso que damos, Señor, vas limpiando este camino, Dios. Y hay tantas cosas, Señor, que en nuestro corazón estaban aferradas, Dios Todopoderoso, quizás inculcadas, Padre Celestial, por tradición, Señor, o por negligencia, Señor, de nosotros mismos para escudriñar tu palabra, Dios amado. Yo te doy muchas gracias por estos espacios, Señor. Yo te doy gracias por el pastor Luis Duarte, Dios, Padre Celestial, porque lo has puesto, Señor, como ese instrumento, Señor, que nos guía en tu palabra, Señor, para aprender cada día más de ella, Dios Todopoderoso. Te doy gracias por cada hermano que puede estar presente en estos espacios, Señor, porque, Señor, serán instrumentos, Señor, útiles en tus manos, Señor, en cada contexto en el que ellos se desenvuelvan, Señor, porque serán esos obreros aprobados, Padre Celestial, que no tienen de qué avergonzarse, Señor, que usan bien tu palabra, Señor, la palabra de verdad, Señor, esta palabra que es el fundamento, Padre Celestial, de nuestra fe, esta palabra que encontramos a Cristo, Señor, reflejado, Señor, y que debemos, Señor, Padre Celestial,
celestial caminar, Señor, y tener, Señor, atesorado que en cada uno de nuestros corazones, Señor, para hacer lo que a ti te agrada. Muchas gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Amén.